Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches, me alegra verlos, que sigamos en la constancia, que sigamos en esa permanencia, que es una batalla, que es una lucha, poder sostenernos con el Señor por la infinidad de situaciones, de circunstancias y que todos los días vivimos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros vivimos de acuerdo al propósito que tenga el Señor y qué tan obediente hemos sido nosotros con respecto a la palabra de Dios. Estamos hablando de la relación que tienen los pozos de los que habíamos hablado con la descendencia, qué relación tienen ellos con el agua, y ya estamos encontrando cosas ocultas, cosas secretas que tiene la palabra, y en la medida en que nosotros nos vamos involucrando, vamos conociendo un poquito más de la Escritura, pues vamos conociendo cómo Dios a través de un hombre tiene todo el plan de redención para cada uno de nosotros, los que estamos buscando esa redención. Bien. En nuestra enseñanza pasada habíamos hablado del significado del nombre Abraham. Les había dicho a ustedes que la explicación que había dado Yané con respecto a la letra Hei, que es la H, que fue la letra que agrandó el nombre de Abraham y que significa, a ver dónde es que la tengo por acá. Significa debilidad, significa vida, significa revelación. Era lo que habíamos hablado, y habíamos dicho que la palabra galut y galut, que significa hebreo, en el hebreo revelación, ahí nos está dando que esta palabra revelación significa exilio, significa dispersión, y ahí es donde el Señor al mismo Abraham le está diciendo cuál era la suerte y cuál era el futuro de su pueblo debido al proceso de sanidad, de purificación, de perfección que debemos de nosotros de pasar cuando hemos sido escogidos y elegidos por Dios para formar su pueblo. Cada situación, sea de enfermedad, sea de una relación de pareja, sea en su labor, cualquier situación, eso tiene que ver con el proceso de Dios para que nosotros nos acerquemos a Dios, para que nuestra fe se desarrolle, para que nosotros busquemos más de Dios. Pues es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque uno dice, si estoy con Dios, si estoy cumpliendo, si estoy oyendo, si estoy dando, entonces esto no lo entiendo, no comprendo. ¿Por qué esta situación? Y fíjense que hace unos días que leía la Escritura, encontré en la Biblia
el por qué a veces Dios se lleva a las personas jóvenes que son justos, que uno dice es una persona amable, es una persona que no le ha hecho mal a nadie. ¿Por qué Dios se lo llevó? Pues ahí mismo dice que cuando Dios se lleva a una persona joven antes de tiempo es porque viene un mal muy duro para la persona y no podrá resistirlo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se lo lleva, ¿ya? Se lo lleva. Entonces yo entendí muchas cosas, ¿no? Yo decía, bueno, si el Señor se llevó a fulano, se llevó a sutano, era joven y esto es porque la misma escritura dice, porque vendrá un mal mayor del cual no podrá salir. Entonces Dios, en vez de que se quede en el fango, en vez de que se quede, que se aparte, que se vaya, dice, mejor venga, vámonos los dos porque usted está dentro de mi propósito, está dentro de mi plan y esta situación que viene, producto de pronto de una mala decisión, producto de cualquier cosa, podemos llegar a estar en esta relación o en esta situación de la cual no vamos a salir. ¿Listo? Ahora habíamos hablado que también esta letra H, que representa el número 5, habíamos hablado que eso tiene que ver con la indignación, tiene que ver con la vida, tiene que ver con el soplo, tiene que ver con todo lo que el Señor nos viene enseñando. Vamos entonces a seguir hablando acerca de los aspectos importantes de la vida de Abraham. Una de las cosas que he tenido y que le he entendido al Señor en estos tiempos de lectura de la palabra, de caminar con el Señor, es que todas las cosas que Dios está trayendo es para beneficio de nosotros. Habíamos hablado en el culto pasado que Abraham tuvo 8 hijos. Primero no tenía ninguno y después terminó con 8. Y ya sabemos nosotros que el 8 es el inicio, el principio, el comienzo de una generación o de un proceso que Dios va a traer en la generación. Habíamos hablado que la primera persona o el primer hijo de Abraham lo tuvo con Agar. Y Agar les había dicho que no tiene ningún significado específico y que Agar había venido o había llegado a la vida de Abraham y de Sara cuando Abraham estuvo en Egipto y Sara estuvo dentro del harén de Abimelech. Allí el Señor le habló a este rey y le dijo que no podía tocarla porque ella era la esposa de un profeta y que si él la tocaba, pues vendría destrucción de parte de Dios para su nación. No, la tierra no produciría, no habría más nacimientos y la ira de Dios caería por haber tocado una mujer que no era de él y que Dios tenía un propósito. Por eso vuelvo y les repito, nosotras las mujeres que hemos sido elegidas y seleccionadas, casadas, viudas, separadas, tenemos un propósito con Dios y debemos de cuidar nuestra integridad, no debemos demostrarnos, porque es que nosotros somos del Señor y nosotros como llamadas del Señor a hacer luz, no podemos ser objeto de que otras personas se imaginen cosas con nosotros. ¿Por qué? Porque de pronto estamos haciendo cosas que la Biblia llama o que de pronto nuestra no conversión a las cosas de Dios terminamos haciendo lo incorrecto. Habíamos dicho que Agar vino de los siervos, las siervas y de todos los regalos que le dio Abimelech, ¿a quién? Abraham, por haber tenido a Sara en su harén con miras de ¿qué? Que él la iba a poseer. Y recuerde lo que dijo el Señor. Si nosotros miramos una persona y en mi corazón pensamos cómo sería una relación, cómo sería esa persona, ya hemos cometido el adulterio, ya hemos cometido la fornicación. Entonces, esta mujer llamada, o esta esclava llamada Agar, cumple una tarea. ¿Cuál es la tarea que tiene? Vamos a estudiar
y vamos a analizar porque la redención para Cam inicia en este proceso. Inicia, recuerde que cuando Noé maldijo a Cam, lo puso siervo de siervos, es decir, lo más bajo, lo más vil, lo más degradado. ¿Por qué? Por lo que él había hecho, y era que vio la desnudez de su padre. Pero nosotros sabemos que dentro del pensamiento del Señor o dentro del pensamiento hebreo, ver la desnudez significa haberlo violado. Entonces, eso fue lo que llevó a que Noé declarara, dijera una maldición sobre Cam, y vino todo el proceso que hoy nosotros estamos conociendo. Pero la tarea del Señor no es que usted se quede allá abajo si cometimos una falla, si cometimos un pecado, si cometimos un error. No es que yo me quede allá, sino que yo me levante, le pida perdón al Señor y yo continúe, porque esa es la tarea. Hay independiente que el mundo piense, que el mundo hable, que el mundo diga, al final el que le va a dar el perdón a usted es Dios. Nosotros como seres humanos no somos muy amantes, digamos, de decir, bueno, sí, la persona cayó y ayudémosla a levantar en vez de al caído caerle, sino mirar de qué forma y de qué manera nosotros podemos ayudar así sea un líder, sea un pastor o lo que sea, porque Dios siempre nos da la opción de levantarnos. Dios siempre nos da la opción, si yo me levanto, pido perdón, me arrepiento de corazón y empiezo a caminar de acuerdo a lo que dice el Señor, pues Dios es el que nos perdona y al final Él es el que me va a llevar. Las personas generalmente nos llevan a salirnos del propósito de Dios, pero Dios, la tarea del Señor es mantenernos dentro de su propósito. Por eso el único concepto que nos debe interesar es el de Dios hacia nosotros. No me interesa que el hombre piense, no me interesa que la gente diga, sino que es Dios el concepto del Señor y que yo sé que estoy haciendo las cosas y que me he arrepentido de mi mal camino y que me he arrepentido de mi mala acción y ahora yo estoy bien con Dios. Porque el único que realmente conoce las cosas es Dios. Nosotros vemos lo por fuera, pero no sabemos lo que hay dentro de cada corazón. Bien, vamos a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Allí vamos a hablar ya de esta mujer denominada Agar. Agar vivía en la casa de Abraham. Después de que fue entregada el suceso que vivió Agar, ya tenía ella viviendo con esta familia 10 años. Ahora, cuando uno analiza, mira y de pronto conoce un poquito la escritura, nos damos cuenta que para los esclavos, independiente que había en ese tiempo esclavitud, había leyes para los esclavos, leyes para las personas que por alguna situación estaban en la condición de ¿qué? De esclavos, que se habían vendido porque no tenían dinero, entonces se dieron al grande, se dieron al que tenía, al terrateniente, bueno, todo ese montón de cosas que nosotros sabemos. Bien, Génesis 16:11. Agar. Dice Génesis 16. Vamos a mirar lo que dice Génesis 16. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Fíjense que había un problema en esta familia, había un problema en esta casa. Y era que la señora, la esposa, a pesar de que llevaba muchos años de matrimonio, ella no había podido engendrar. Ya nosotros sabemos, de acuerdo a lo que nos enseñó Amparito en la enseñanza, que la esterilidad es una enfermedad. Y por eso el Señor sanó la esterilidad de Sara. ¿Para qué? Para que engendrara, para que pudiera dar hijos. Ahora, dice, entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos.
ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Fíjese que pareciera que este es el primer vientre alquilado, ¿cierto? Como la primera persona que dice, sí, listo, que esto es lo que hoy en día se hace, ¿no? Se sacan las partes tanto del hombre como de la mujer y alquilan un vientre y allá ella que tenga, para no dañar mi cuerpo, para no dañar mi figura, pero le pagamos a una persona en particular. Bien, entonces fíjese que ella está diciendo que Dios no le permitía o que no le había dado el permiso para tener hijos. Sara seguramente no conocía el plan del Señor. Y cuando nosotros no tenemos un vínculo con el Señor, a lo mejor no sabemos cuál es nuestro plan o cuál es el plan, o mejor lo que dice el Señor, los pensamientos de Dios para nosotros. Si yo tengo una relación con Dios, pues Dios me va a decir cuál es el pensamiento que tiene para mi casa, para mi vida, para mis finanzas, para todo lo que Dios tiene conmigo. Pero a nosotros, como nos cuesta trabajo mantener una relación con el Señor, porque puede más, de pronto los problemas, las situaciones, terminamos saliéndonos del pensamiento de Dios y poniendo los míos y tomando mis propias decisiones. Fíjese que aquí ella le estaba diciendo que Dios no le permitió tener hijos. Ahora, vuelvo y le repito, el problema en una casa es quién manda. Si manda la mujer, estamos mal. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo que el hombre viole la palabra de Dios. Que el hombre no tenga los pantalones en el puesto para poner en su sitio y poner la condición y mantener el modelo que Dios dejó. Si Dios hubiera querido que fuera la mujer, bueno, pues crea primero la mujer y luego al hombre, ¿ya? Pero Dios hizo un orden y ese es el problema cuando un varón no toma decisiones y no se para sobre la raya por miedo, por temor, porque no me da los servicios, porque no sé qué. Eso es falta de madurez y de decisión de ese varón de la casa, y por eso su casa va a ser un caos, y por eso su casa va a ser una problemática. ¿Por qué? Porque es ella la que manda, violando lo que dice el Señor en su palabra. Por eso dice aquí el Señor, dice ella, ve, imagínense, yo creo, de pronto porque es la cultura de ellos, ¿no? La cultura era que si la esposa no podía tener hijos, el varón podía tener otra mujer, para que tuviera hijos. ¿Por qué? Porque la descendencia no se podía parar. Había una orden de parte de Dios y era fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Si esa mujer con la que él había establecido un vínculo, entonces la ley le permitía tener otra mujer. ¿Para qué? Para que cumpliera con ese propósito. Entonces ella dice, ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Yo creo que eso se sale como de su contexto, ¿cierto? Porque ¿cuántos varones tienen hijos afuera y la esposa? No hay un afecto, no hay una relación, no hay un vínculo, hay peleas, hay pleito, ¿por qué le da a él, por qué no me da a mí? O sea, hay una situación que era lo que Dios quería evitar. Es lo que Dios quiere evitar, todo este montón de problemas con los que está contando hoy en día la sociedad. Ahora, fíjese que el Señor dice, y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Fíjese, aquí podemos ver el problema en que Abraham se metió con Dios y trajo un descalabro a toda la humanidad. Y aquí nos enseña el Señor que cuando el varón le hubiera dicho, no, esperemos, Dios me dio la promesa, Dios me dijo que íbamos a hacer, porque en Génesis 12 ya Dios le había dado la promesa, ellos ya sabían, pero pasado 10 años y las cosas no se cumplieron.
Y eso nos pasa a veces a nosotros. Dios nos da una palabra y como no se da ya, porque es que yo lo quiero ya, entonces nosotros terminamos tomando decisiones por nuestros propios medios y terminamos emproblemados. Y luego así a buscar a Dios, a pedirle al Señor y que Dios no me da, pero si es que nosotros estamos haciendo lo que la Biblia me está diciendo que no. Por eso Abraham trajo la problemática que hoy se vive en el lejano oriente. Todas esas guerras y todos esos problemas es producto de él. ¿Por qué? Porque no esperó que la promesa que Dios le había dicho que era con su esposa, no con la concubina, no con la amante, no con las sucursales, es con la esposa, con aquella que había ejercido un vínculo matrimonial. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido, la importancia que tiene un matrimonio dentro de los planes del Señor. Y por eso él aceptó. Y uno dice, bueno, ¿y a este señor qué le pasó? Estaba cansado con su mujer porque a lo mejor, fíjense que estaba diciendo, Sara estaba diciendo que ellos no mantenían relaciones. ¿Por qué? Porque eso no se lo dijo. Ella misma pensó, volveré a tener deleite por la misma edad. 86 años tenía Abraham cuando nació Isaac. 76 tenía Sara, por eso pasó el tiempo y esa decisión que tomó Sara y que aceptó llevó a que 25 años después se atrasara la bendición. ¿Por qué? Porque es que yo termino o yo hago que Dios diga, como usted no cree, entonces vamos a llevarla y vamos a ponerla y esperemos a ver cómo es la cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros no esperamos la bendición del Señor. No hacemos y cada uno debe cumplir su rol. El papá es el que manda y la mamá es la que obedece, porque eso es lo que dice la Escritura. Otra cosa es que le diga, vamos a hacer esto, tomen decisiones entre los dos, porque esto no es autoritarismo. Se hace lo que yo mando y ordeno. No, sino es una decisión, pero al final el que toma la decisión de cómo se lleva a su casa, de qué es lo que se hace en su casa, es el varón. Y Dios lo respalda. Si usted no lo hace, pues déjeme decirle que está frikis. Dice el Señor, aceptó la propuesta Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Mire, ¿qué hizo Sara? ¿Qué hizo? Ella la convirtió en esposa de Abraham. Porque el solo hecho que ella la hubiera entregado, que ella le hubiera permitido tener relaciones sexuales dentro de su cultura, ya era una esposa. Ya tenía que ser tratada como esposa, porque había engendrado del dueño de la casa. Ya no era esclava, era la esposa del dueño del valor, del dueño de la casa, porque ella lo mandó, ella le puso otra mujer dentro de su casa y permitió que él cumpliera deberes conyugales de esposa y tenían que darle la posición de esposa, porque eso decía la ley. Luego ella no podía decir nada. La Biblia no me dice que fue una vez. La Biblia no me dice cuántas veces, y a lo mejor cuántas veces él tuvo que acostarse con ella. ¿Para qué? Para que ella quedara embarazada. Seamos generosos, de primerazo. De primerazo quedó ella embarazada, listo. Y sin embargo, primera, una o dos o tres relaciones, ella ya tenía una condición delante de todos. Por eso, el comportamiento de Agar, por eso, la condición y la postura que tenía Agar frente a su Señor. Usted es una estéril, usted no cumple con el deber, usted, por eso, ese mismo aguijón se lo puso ella. Ella se lo puso, ¿por qué? Porque ella fue la que abrió esa opción, es la que dio esa oportunidad y ella no podía decir nada. Y es el problema, hermano, que a veces Dios nos ha dado promesas, nos ha dicho sí, pero hay que esperar en el tiempo de Dios. Hay que esperar.
pero a veces nosotros nos adelantamos, nos desesperamos porque el mundo apremia, porque la situación agobia, porque la circunstancia, y terminamos nosotros metiendo a una persona o haciendo algo que no estaba en el plan del Señor. Y ahora nos toca, ¿qué? Convivir con esa situación. Vivir bajo esos parámetros. ¿Por qué? Porque yo misma lo creé, yo misma abrí esa situación y yo misma dañé el plan que el Señor, por culpa de mi incredulidad, por culpa de ¿qué? De no creer y esperar el tiempo del Señor. Por eso dice que a Sara la tomó y la entregó a Abraham como mujer. Fíjese. Y mujer quiere decir esposa, ¿ya? Entonces dice, esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Fíjense que ya Sara venía como meditando la cosa, meditando y tomándose las leyes o las normas que habían y decir, bueno, si yo no puedo, si ya tengo N años viviendo con él, ya mis condiciones, las condiciones de él no, pues de pronto aquí con ella que es joven, que es bonita, que es esto, a lo mejor con ella sí se puede dar el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando Dios le dice a usted, es con esto, es con eso y no es más. Si usted le pidió al Señor y le dijo, hábleme a través de Pepito, pero no fue Pepito sino Menganito, no le sirve Menganito sino Pepito. Ah, pero es que Menganito me dijo, sí, pero es que usted le dio una direccional al Señor. Y el diablo sabe lo que usted habló, el diablo sabe y va a empezar a trabajar. ¿Para qué? Para que usted le crea a Pepito o a Menganito y usted obvie la voluntad de Dios. Por eso cuando usted le pide al Señor, cuando le ponga vellones, cuando le ponga señales, cuando usted le diga al Señor, acuérdese de lo que usted le dijo al Señor. Acuérdese, hermano, ¿ya? Acuérdese, ¿por qué? Porque vendrá otro, como le pasó al profeta joven y al profeta viejo. El Señor fue claro con el profeta joven, no reciba, no beba, vaya, haga y devuélvase por el camino. Ni siquiera salude a nadie. Pero vino el profeta viejo y le dijo, Dios me habló y me dijo que comiera, que bebiera. Y él dijo, pero como me habló el profeta y viene de parte de Dios, pues yo creo. Y cuando él estaba comiendo y bebiendo, ¿qué le dijo el profeta? Dios le dijo a usted que no bebiera, que no comiera y que no hablara con nadie. ¿Usted qué hace aquí? ¿Y qué hizo el Señor? Mató al profeta. ¿Por qué? Por la desobediencia y porque afine su oído y sosténgase en las cosas de Dios, así su casa, lo que pueda acontecer en su casa, sosténgase porque solo Dios sabe qué es lo que está haciendo. Y a nosotros nos tambalea muchas cosas cuando el Señor nos habla y de pronto como que no está saliendo y como que me estoy yendo aquí, no, pero es que el Señor me dijo, pero es que yo estoy viendo, no, es lo que Dios dijo, es lo que yo le dije al Señor y aquí me quedo. ¿Ya? No puedo variar las cosas del Señor porque yo soy la perjudicada y toda mi casa, mi familia y la iglesia seguramente va a pasar la situación. Bien, dice, así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Fíjese. ¿Por qué? Porque ya ella, a lo mejor Abraham, cuando la vio embarazada, le traía, le ponía, la trataba, le hacía, tuvo detalles con ella y la otra la renegaron, la echaron, la dejaron a un lado. Y él veía que de pronto él tenía que la mejor comida, que la mejor bebida, que los mejores cuidados, que a lo mejor le puso una carpa aparte para que ella viviera, porque es que ella era la otra señora. Entonces, esas situaciones o esas circunstancias que seguramente llevó a que Sara tuviera actitudes grotescas con ella. ¿Por qué? Seguro por las decisiones o seguramente por el comportamiento que tuvo este varón con respecto a ¿quién? A Agar.
¿Ya? Entonces fíjense que dice que ella empezó a sentirse despreciada. Si ella se dio, dijo, yo sí puedo tener hijos. Ahora ella no es la señora, ahora la señora soy yo. Ahora la riqueza que tiene será para mi hijo. Ahora yo soy la que estoy en estima delante de todos, porque yo soy la embarazada. Yo soy la que tengo el hijo del dueño de la casa. ¿Ya? Entonces fíjense que a veces nosotros mismos nos metemos en líos. Nosotros mismos, ¿por qué? Vuelvo y le repito, porque nosotros nos cuesta trabajo quedarnos quietos en la bendición de Dios, en la palabra que Dios me da. Ese es el problema que nosotros tenemos y que en algunos momentos, no es que pues yo no digo nada, porque qué tal que se vaya, qué tal que me deje, pues que se vaya, pues que me deje. Si es de Dios, lo traerá con el rabito entre las piernas y tendrá que venir ahí a volver a la situación. ¿Por qué? Porque si es que Dios lo dijo y Dios es el que sabe qué es lo que está haciendo. Entonces ahí ya nos toca a nosotros es ser un poquito sabios en lo que estamos haciendo para evitarnos problemas futuros. Bien, dice, ahora fíjese, ahora que Sara se veía en esta situación, se veía que la otra de pronto la miraba de arriba abajo y se burlaba, que de pronto veía que su esposo llegaba y la saludaba a ella, que de pronto llegaba, bueno, todas las cosas que podemos llegar a pensar, porque hoy en día se ve eso, cuando el hombre tiene otra y sabe, viene la otra y dice, vea, yo estoy embarazada de su esposo. Imagínense la situación tan complicada que se da o que se puede permanecer o que se puede dar en eso. Dice Sarai, entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa suya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, usted o yo. ¿Quién era la equivocada? Ella era la equivocada. Y fíjese que si él se hubiera sostenido, esa problemática no se hubiera dado. Si el varón de la casa dice, es que esto es así y se hace así porque esto va a traer bendición y va a traer esto, se tiene que quedar, así se espeluque, se arranque, el moño haga lo que quiera, no interesa. Es la palabra de Dios y Dios hará lo necesario ¿para qué? Para que las cosas se den de acuerdo al plan y el propósito del Señor. Claro, es que ese es el problema. El problema de Adán, ¿cuál fue? Escuchó la voz de la esposa, escuchó la voz y ese es el problema. Sí hay momentos en que hay que escuchar, pero cuando la decisión aporta, ayuda y va a hacer algo, sí, porque el mismo Señor le dijo un día a Abraham, escucha la voz de tu mujer porque en ella hay sabiduría y hay inteligencia, pero aquí no. Cuando las cosas son para no traer bendición, sino que es porque la persona está marrucha, porque la persona quiere que se haga su voluntad, usted no puede ceder. El varón no puede ceder, es lo que yo dije y así se espeluque, coja la maleta y se vaya, mejor, mejor, sí, una boca menos y nada que vestir, ¿sí o no? Vaya, mire, tendrá que devolverse otra vez con los trapitos, otra vez y ahí sí, sumisa. Pero ese es el problema, hermano. El problema es que nosotros no nos sostenemos dentro, los que son cabeza de familia, nosotros, las que no tenemos esposo, pero que nos ha tocado cumplir, teníamos que quedarnos con eso y sostenernos en esa situación, porque no, ¿dónde estarían nuestros hijos? Dice la palabra, dice, todo es culpa suya. Fíjense que Adán también dijo, la mujer que me dio, y él dijo, la serpiente, y Adán que dijo, la mujer que usted me dio fue la que me metió en este lío. ¿Por qué? Porque le faltó madurez, le faltó decisión, igual que a Abraham. Nos falta decisión en las cosas, nos falta temperamento, carácter, nos falta sostenernos en la cosa para evitar. Podemos tener de pronto una diferencia que la persona dure varios días, pero tendrá que acceder a las cosas.
Tendrá que acceder, ¿por qué? Porque es lo mejor para la casa, es lo mejor para la familia. Así cualquiera de los dos se enoje, pero tenemos lo que es la bendición del Señor. Dice, ahora que ella, dice, mostrará quién es el que está equivocado, usted o yo. ¿Quién es el que se está equivocado en este caso? Era Sara, porque Dios le había dado la promesa a ellos los dos. Primero se lo dio a Abraham y luego un tiempo después volvió el Señor y le dio la bendición de que iba a venir, pero ahí ya le dijo también a Sara. Los dos sabían que Dios iba a darle familia porque habían sido elegidos para que de ahí viniera el plan de redención y el plan de salvación para toda la humanidad. Sin tanto requeñeque, sin tanto problema, desafortunadamente es lo que estamos viviendo hoy en día. Dice el 6, dice, Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, cobarde, no dijo nada. Así que haz con ella como mejor te parezca. Ahora, él no dijo, pues sí, yo fallé, yo sabía la promesa fue para mí, Dios me habló, Dios me dijo y yo voy a esperar. ¿Por qué no tomó la decisión? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no habló? Porque le faltó madurez, porque le faltó hacerse sentir como varón de la casa, como autoridad de la casa, y la otra pasó por encima. Y la otra invalidó todo y dañó todo el propósito del Señor. Por eso aquí el que le dijo, ay, eso, mire, a ver, vaya a ver usted cómo soluciona, vaya, sí, ahora, porque se lavó las manos como Pilatos. Pero fíjense, hermano, si él hubiera dicho, no, Dios me dijo que no, hoy en día nosotros no teníamos el problema que hay en Asia, que hay con los asirios, con todos esos problemas. Israel no tendría los enemigos que tiene hoy, tratando de borrarlo del mapa, tratando sus enemigos. ¿Por qué? Por una decisión mal tomada. Porque no fue capaz de decirle a su esposa que no fue capaz de decirle la Biblia, a mí el Señor me dijo esto y aquí me sostengo, y si no le gusta, mire a ver qué hace. Eso es lo que le falta hoy en día, esa determinación en los hogares, sobre todo del varón de la casa. Dice el Señor, dice, haz con ella como mejor te parezca. Ahora, fíjese, le chutó el problema a ella, le chutó el problema porque al final ella fue la que se lo buscó. ¿Ya? Pero vuelvo y le repito, él es el que tenía que haber puesto a Sarai en su lugar y decirle, no, yo me espero, Dios me dijo, Dios me lo prometió, le dimos de comer, hicimos el compromiso, hicimos el pacto, hicimos todo, hay que esperar. Hay que esperar que el tiempo prudencial del Señor, hay que esperar, y aquí no se hable más del asunto. Entonces dice, mire, ¿qué fue la actitud de Sara? Y uno dice, bueno, pero si era la madre de todos los vivientes, si Sara debía ser así, ¿por qué tomó esa actitud? Fíjese que dice, y Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al fin ella huyó. ¿Usted se imagina qué le haría a Sara, esta esclava que terminó ofuscándola mal y que ella tomó la decisión de irse de la casa? ¿Qué le haría? De pronto la menospreciaba, de pronto no, bueno, sabe Dios porque dice que la trató con dureza. También ella empezó y a lo mejor ella dijo, usted es la esclava, usted no sé qué, usted aquí es esto, aquí es lo otro, y sabe Dios qué fue lo que hizo con esta mujer, y ella terminó ¿qué? Y yéndose, tomando la decisión de que no me aguanto este chicharrón y yo mejor me voy, porque ese es, digamos, es la actitud, ¿no?, de la persona, pues como no se hace lo que yo quiero, como no me aguantan la situación, pues yo me voy. Tomo la decisión de ir, de abandonar mi casa, dejar mi familia, dejar mi esposo, dejar mis cosas, porque no me aguanto, porque no se hizo lo que yo quiero, porque no se hace lo que a mí me parece. Y por eso el Señor, o por eso esta mujer termina yéndose de su casa, exponiéndose
en ese camino, tenía ya bastante meses de embarazada. Además, pues uno no sabe qué situaciones pudo haber sentido Agar, si vomitaba, o sea, a veces uno no sabe cuáles son las condiciones que tiene uno como mujer gestante, qué fue lo que sintió, qué fue. Cada uno de nosotros los que fuimos madres sabemos qué vivimos con cada uno de ellos, porque todos los embarazos no fueron iguales. Algunos fueron unas cosas, a otros fueron otras, a otras de pronto no les dio nada, ¿ya? Entonces, pero es acá. Ahora, veamos el versículo 7. Dice, cuando ella se fue, cuando ella huyó del maltrato de Sara y que veía que de pronto Abraham no decía nada, no la defendía, ya de pronto él también cambió su actitud con ella, pues entonces ella dijo, pues no tengo el respaldo del Señor, no tengo el respaldo del dueño de la casa, del papá de mi hijo, pues yo me voy, ¿ya? Porque ella no se sintió ya respaldada por Abraham y por eso tomó la decisión de irse. Dice así, en el 7, dice, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. Fíjese que aquí ya encontramos que es cada vez que la Biblia me habla de una mujer en el pozo, es porque esa mujer tiene un llamado especial. Forma parte para una familia, una nación de ser redención. Va a ser usada ¿para qué? Para que lleve el agua, para que lleve la generación, para que siga el proceso con el Señor. Por eso dice, ¿en dónde se le apareció el ángel del Señor? Cuando ella estaba en un manantial, en un pozo. Ella estaba allí y por eso allí se le apareció el ángel del Señor y le dijo, fíjense que aquí el ángel le dice 3 cosas muy importantes a Agar, que es lo que vamos a mirar. Dice, el ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Fíjese, hermano, en medio de la situación, en medio de que usted huya, de que usted se vaya, de que usted bote su casa, bote su marido, bote la cosa, porque no se hace lo que usted quiere, porque ya usted no encuentra el respaldo de que, sí, mijita, no, mijita, sí, mijita, haga lo que quiera, póngale, mijita, póngale, y ahí viene la problemática. Cuando ya se amarra los pantalones y dice, no señor, aquí esto es así, la Biblia dice esto lo dice y se acabó. Si le sirve bien y si no, mire a ver qué hace. Entonces fíjense que aquí Agar, el ángel le dice, Agar, mire que le da el nombre de ella, porque Dios a cada uno de nosotros nos conoce por el nombre terrenal y allá arriba nos va a conocer por el nombre espiritual que el Señor nos ha dado a cada uno. Dice, sierva de Sarai. Fíjense que él no le dice mujer, esposa de Abraham. Le está diciendo que ella es una sierva, que ella es una sierva, que es una esclava y que tiene un dueño. Y la dueña era Sara. No era Abraham, no era nadie, era Sara, porque las siervas que se le entregó a Abimelech allá en Egipto fueron por ella. Y por eso esas mujeres eran las que le servían a Sara. Y dice sierva de Sarai. Fíjese que el Señor le está hablando, o el ángel le está diciendo a ella cuál era su condición. Le está diciendo esclava. Eres una esclava. Esa es su condición, esa es su posición en la casa de Abraham, de Sara. Esa es su condición. No es ni de mujer, ni de esposa, ni de nada. ¿Por qué? Porque solamente debe haber una sola esposa. No son 2, no son 3, es una sola, como dice el Señor. Dice, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? ¿Por qué le preguntó si el ángel sabía? Sino que el ángel quería decirle a ella y darle el contexto de la situación que ella estaba viviendo y de la decisión que ella había tomado. Y por eso ella le dice, estoy huyendo.
de mí, mire lo que dice, de mi señora. Ella está reconociendo que tiene una autoridad, que está bajo una autoridad independiente, que tenga un hijo del señor de la casa, ¿cierto? Y dice, estoy huyendo de mi señora Sarai. Él le está diciendo, vengo de huir de la casa de Abraham, de allí estoy huyendo. ¿Por qué? Porque la señora de la casa me maltrata, me ultraja, me pone a hacer fuerza, me pone a hacer muchas cosas. ¿Para qué? Porque ella ya no está contenta debido también al comportamiento que Sara tuvo. Porque Sara, ella recibió lo mismo que ella le dio a Sara, porque ella se comportó mal, luego Sara le respondió de la misma manera. Entonces, si yo quiero recibir afecto, ¿qué debo dar? Afecto. Si yo debo recibir cariño, quiero recibir abrazo, quiero recibir atención, yo lo tengo que dar. Pero Agar se portó mal y por eso ella le respondió de la misma manera. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, nosotros lo que queremos recibir, eso es lo que tenemos que dar. Si no quiere recibir menosprecio, maltrato, ultraje, pues es lo que usted tiene que dar. Cariño, afecto, responda de buena condición, responda de buena gana si no quiere que otro le grite más alto que usted. ¿Ya? Y por eso aquí él está diciendo, Sarai, de mi señora Sarai, contestó ella. Fíjese que aquí ya el ángel que dice, el ángel del Señor le dijo, ahora, él ya conoce el problema. ¿Cuál es el problema? Que ella está huyendo. ¿Cuántos de nosotros, después de haber tomado una decisión equivocada y tener un comportamiento y una acción diferente a lo que se estaba esperando, ¿por qué huimos? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no enfrentamos la situación? ¿Por qué no cambiamos nuestra actitud frente a la circunstancia y frente a la problemática? Sino huyo como cobarde, yo salgo y me voy y no quiero enfrentarme aquí. Por eso él le está diciendo. ¿Qué él le dijo? Ah, sí, como Sara la maltrata, la ultraja, de pronto le jala el pelo, de pronto no le da de comer, de pronto sí, camino, yo la acompaño hasta, ¿para dónde va mi hija? Para Egipto. Ah, bueno, camino desde aquí, como soy el ángel del Señor, le pongo un camello, le pongo el agua. No, Señor. Dios nunca le va a respaldar su desobediencia y su altanería con la autoridad. Nunca se la va a respaldar. Nunca el Señor le va a respaldar a usted sus malas actitudes que tiene frente a la autoridad de su casa, frente a la autoridad de su trabajo o frente a la autoridad de la iglesia. Por eso el ángel le dijo, regresa a tu señora. Él no le dijo, vuelve a los brazos de Abraham, a ver si de pronto, no, Señor. Aquí lo que él le dijo es, regresa a tu señora. Esa es su autoridad, ese es su mandato, esa es su condición, esa es su posición. La dueña suya es ella. Luego, ella es la que tiene que rendirle cuentas, ella es la que le debe dar un trato y ella es la que está al mando de la vida de Agar. Por eso le dice, regresa a tu señora. ¿Y qué le dice? Sométete a su autoridad. Póngase sumisa. ¿Por qué, si usted le dio un hijo o está embarazada, por qué vino a portarse mal con la señora de la casa? Porque al final ella salió perdiendo. La señora será la señora, la esposa será siempre la esposa. Y por eso él está diciendo, ponte sumisa a ella, porque ella es su autoridad. Llevaba 10 años Agar al servicio de Sara. La conocían, a lo mejor hablaban, a lo mejor hacían muchas cosas, pero esta condición había sembrado y había levantado en ellas una enemistad. Pero vuelvo y le digo, hermano, aquí el Señor no me va a patrocinar el que yo tome decisiones y que yo tengo que pasar por encima de autoridad, porque el Señor, ¿qué le está diciendo? Ponte sumisa a su autoridad. Ponte sumisa, usted tiene una autoridad. Sométete, sujétese y haga lo que es correcto bajo la autoridad de ese varón, bajo la autoridad de esa casa, de ese trabajo, bajo ese jefe. Usted tiene una autoridad.
Y por eso él le está diciendo, regrese a tu señora. Y después le añade, ¿y qué le dice? Aparte de que el primero le dice, vuelve, ahora le dice, ahora venga, le voy a dar una promesa. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con su descendencia? Porque ese es el problema. Sí, cometí el error, cometí la falla, cometí el error, pero ella que el Señor que dijo, vuelve, regresa, ponte sumisa, y cuando usted sea sumisa, cuando usted regrese a la casa del Señor, a la autoridad de Dios, cuando usted cambie su postura, su actitud, viene la promesa para usted. Viene el cambio de la situación, porque ya viene con bendición de parte de Dios. ¿Ya? Y por eso Él le está diciendo, yo te daré más descendientes de los que pueda contar. Yo decía, eso mismo se lo dijo a Abraham. Dios se lo dio, ¿por qué? Porque ese hijo salió de los lomos de Abraham. Y Dios no iba, aunque no era con la esposa, pero Él no va a desconocer su hijo, porque salió de los lomos de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham que en él vendrían las bendiciones a todas las familias de la tierra. Y ahí se formaba una familia, ahí se formaban unos descendientes de él. Y Dios tenía que extender. Y Dios utilizó esa equivocación, esa situación con la egipcia. ¿Por qué? Porque a través de ella, a través de Ismael, a través de esa situación, era como el Señor iba a traer salvación, iba a meterlo en el plan de redención a Cam, porque Cam estaba abajo y ahora lo puso a través de Agar, le estaba dando una posición, le estaba dando una condición, aunque fuera de opositor, porque tenía que empezar a luchar y a batallar y a decir, usted se portó mal, ahora tiene un enemigo, tiene una situación con la cual usted tiene que luchar. Ese será el aguijón de su carne y de sus ojos durante toda su vida. Ese es el problema. El hombre cree que traer un hijo aquí y allá, va a haber un problema en su casa. Al final de los días, cuando usted no esté y deje plata, se levantan los enemigos entre los mismos hijos. ¿Por qué? Por no hacer con sabiduría todas las cosas. Y ese es el problema que pasa en muchos hogares. Dice el Señor, dice, yo te daré más descendientes de los que pueda contar. El ángel también le dijo, ¿qué le dijo él? El ángel dice, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Miren lo que el Señor le estaba diciendo, qué era y cuál era la función, cuál era la situación que iba a vivir Agar y su descendencia. Le estaba diciendo, así como Abraham le dijo, eres el padre de multitudes, sus hijos serán incontables, no sé qué. A ella, ¿qué le dijo? Tendrás una descendencia. Pero a ella no le dijo lo que le dijo a Sara, porque a Sara le dijo, tú serás madre de multitud de personas y de ti saldrán reyes y sacerdotes. Pero a ella no se lo dijo. ¿Por qué? Porque no era la esposa, porque ahí no era el plan del Señor. Ahí no se cumplía lo que Dios había hablado. Por eso el Señor, una cosa son las bendiciones que Dios, las elecciones que Dios hace cuando le entrega a usted una tarea, cuando le entrega a usted una decisión, cuando le entrega a usted una responsabilidad. Dios va a cuidar de que esa situación se cuide y se llegue a feliz término. Por eso Él está diciendo, mire, estás embarazada y vas a dar a luz un hijo, un varón, y le vas a poner un nombre que se llama Ismael, y eso significa Dios oye. ¿Cuándo la escuchó? Cuando ella clamaba, cuando ella salió
embarazada, angustiada y sin saber para dónde iba, para dónde cogía, qué se iba a encontrar en el camino. Esa es la problemática. Pensaría, ¿por qué me porté mal? ¿Por qué no hice las cosas? ¿Por qué perdí la vida? O sea, uno no sabe tantas cosas que pudo haber pasado por la mente de Agar. ¿Debido a qué? A su mala actitud. ¿Debido a qué? A su postura equivocada. Porque a veces nosotros queremos ocupar una posición que Dios no nos ha dado. Queremos sentirnos que somos más que otra autoridad que Dios ha puesto, impongo, mando, grito, ordeno y mordisco. ¿Por qué? Porque creo que porque tengo esto me da un derecho de ¿qué? De pasar por encima de las autoridades establecidas por el Señor. Y por eso acá él le está diciendo, porque el Señor ha oído el clamor de tu angustia. Y sabe que él está diciendo, mire, ese hijo tuyo va a ser una joyita, ¿oyó? Ese va a ser, se va a tocar colgarle una puntilla, porque eso no es que van a ser capaces con él. Por eso él le dice, él va a ser un hombre indomable. Cuando yo me puse a estudiar esta palabra y qué quería decir dentro del plano, quiere decir que los árabes, porque ellos son los árabes, nadie los gobierna, ellos son autoritarios. Ni los asirios, ni los persas, ni los medas, nadie ha podido dominarlos y controlarlos, porque ellos son independientes, ellos no le rinden a nadie nada. Y dice, ¿cuál es la tarea que tenía ese hijo fuera del matrimonio? Esa decisión mal tomada, ahora, ¿cómo va a influenciar en su casa? ¿Cómo va a influenciar en su familia? ¿De qué manera le van a sacar a usted los ojos por no haberse puesto los pantalones, no haber dicho, no, yo creo, Dios me dio la palabra, Dios me dio la promesa, yo creo, usted no crea, no me interesa, yo sigo, ¿ya? Y aquí él le está diciendo, dice, así es, vivirá Ismael, dice, en franca oposición con todos sus familiares. Va a vivir en franca, es decir, no es lo que ellos quieren desaparecer a Israel del mapa, no es lo que quieren ellos, quieren venir en contra de su familia, en contra de sus medios hermanos. ¿Por qué? Por la problemática, por la situación que ellos tuvieron. A lo mejor ella le contó a Ismael y Ismael lo vivió cuando fueron echados de su casa, fueron echados cuando él ya tenía 14 años, fueron sacados de su casa y en la mitad del camino se les acabó el agua, se les acabó todo. ¿Y qué hacemos acá? Esa situación de Ismael, de odio, de amargura, de resentimiento, es lo que hoy nosotros estamos viendo en el Medio Oriente. Toda esa situación, todo eso de que le sale por aquí, se le mete por los puentes, se le mete por aquí, baja por ahí, o sea, constantemente ellos están haciendo oposición al pueblo del Señor. Yo me imagino, yo decía, Dios mío, qué problemática, y llevamos más de no sé cuántos años viviendo la situación. ¿Producto de qué? De una mala decisión, de un varón, de una familia y del varón que no dijo, esto es así, este es el orden, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que yo voy a hacer. Le guste o no le guste, aquí me quedo, esto es lo que voy a hacer y pare de contar. No me interesan las consecuencias, no me interesa su actitud, no me interesa, pero yo voy a cumplir al Señor. Y fíjense la problemática que hoy nosotros tenemos. Las situaciones que vive Israel, no pueden dormir tranquilos a toda hora esperando por dónde le salta la liebre, por dónde le salen los enemigos del pueblo del Señor. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, hermano, por una mala decisión. Por eso yo le digo a usted, hermano, tome las decisiones correctas, vaya a la presencia de Dios. Si tiene su pareja, siéntese, pero al final la decisión la toma usted. Que si ella tiene la razón, listo, vamos a hacerlo a su manera. Si ella no tiene la razón, se hace de esta forma.
así se espeluque, haga, se arranque, saque los motetes, saque los chocoritos, que le vaya bonito, que le vaya bien, porque en el camino de esa decisión le va a salir el Señor y le va a decir, ¿usted para dónde va, mija? ¿Y usted qué está haciendo por aquí? O le roban los canastos, o le roban, váyase para su casa, porque esta no es la dirección que usted debe tomar. Porque eso fue lo que pasó acá. Y esta situación, vuelvo y le digo, lo que pasó con Agar, lo que pasó con Ismael, es ¿por qué? Porque el Señor iba a traer la redención, los iba a meter bajo la cubierta de Abraham, porque ellos venían ¿de quién? De Cam, de aquel que había sido, que Noé lo había maldecido, producto de una mala decisión. ¿Pero por qué? Porque el papá también tuvo también el problema de que se emborrachó y llegó y hizo fiestas ahí en la casa, se emborrachó y terminó también haciendo su jolgorio y por eso terminaron en la situación. Por eso lo que nos habla aquí el Señor a través de nosotros, los que somos cabeza de una casa, de una familia, sepa lo que está haciendo para que no traiga problemas a su casa, para que no traiga situaciones que después usted tiene que llorar, tiene que ponerse a hacer quién sabe qué cosas con el Señor. ¿Por qué? Porque esa cabeza que tomó una mala decisión, toda la familia la lleva, toda la casa lo sufre. Si usted se metió en una deuda y no dijo nada, entonces, ¿qué tiene que ver la familia? Es que no hay plata para comer porque hay que pagarle al banco, hay que pagarle al que viene todos los días ahí, ¡ey, págueme! ¿Por qué? Porque se tomó una mala decisión, porque no conocemos, porque no hacemos las cosas que dice la Escritura. Entonces, fíjese lo que dice aquí el Señor, que la tarea de Ismael era ser opositor, un gran opositor. ¿Cuál es su opositor? La pereza. ¿Cuál es su opositor? El sueño. ¿Cuál es su opositor? La lujuria. ¿Cuál es su opositor? Lo que usted sabe que se opone para que usted no camine y dé fruto en el Señor. No es que, pues yo sabía que era esto, pero es que no quería problemas, es que no quería, y ahora resulta que ese hinchón ya es un chichacuí, ya es un problema mayor y ya la situación se salió de control, ¿ya? Y ya vienen ahora sí los problemas más grandes y los problemas que van a acarrear en la familia una situación complicada y difícil. Por eso es importante, hermano, que usted y yo hagamos este primer hijo. Fíjese que aquí el Señor le apareció aquí a Agar en un pozo y ella le dio un nombre que es el Dios que me ve. Ese es, y ahí fue donde ella entendió que ese Dios del que hablaba Abraham, porque Abraham hacía altares, y a todos los que estaban con él, les hablaba del Dios que él conocía, el Dios que le habían hablado sus antepasados, que le habían hablado sus patriarcas, que le habían hablado sus familiares, era el Dios que él estaba dando a conocer. Así como la palabra del Señor me habla, creo que es en una de las cartas de Pedro. Pedro dice que Noé fue pionero en hablar de las cosas de Dios. Por eso le decía, va a venir un diluvio, oiga, vuélvanse al camino, dejen de pecar. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dado una orden y él tenía que decir, va a venir esto, acérquese al Señor, tome la decisión correcta, haga lo que es correcto para evitarnos problemas con el Señor. Entonces, fíjense que este primer pozo, esta situación de Agar en el pozo, es lo que le llevó a abrir el espacio. ¿Se acuerdan que Rehobot en el hebreo significa espacio, significa abrir, significa calle, significa un campo abierto? Esta situación de Agar con Ismael le abrió el espacio a Cam y a su descendencia de que entraran en el plan de salvación, en el plan de redención, debido a Agar y a Ismael, que Dios le dio la promesa. El objetivo del Señor es que toda nuestra familia sea salva.
Y Dios tendrá que usar cosas, tendrá que mirar la forma y la manera como Él quiere entrar a traer la redención a su casa. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre bendito de los cielos, queremos darte gracias, queremos darte honor, queremos darte honra. Queremos, Señor, hacer lo que es correcto de acuerdo a su palabra. No queremos pasar por encima del orden establecido por Dios en cuanto a las autoridades, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Y si tenemos que volvernos porque hemos cometido errores, porque nos hemos apartado, porque nos hemos separado por una situación que vimos, oímos o participamos, Señor, que nos llevó a vivir una situación dura y difícil, hoy, Señor, tú nos estás saliendo del camino y nos estás diciendo, regresa a tu casa, regresa a tu familia, regresa a tener amistad con esa persona que tiene enemistad, que se ha apartado, que se ha separado. Recuerda que somos del cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo estamos llamados a vivir en la unidad. Todos cometemos errores, Señor. Y a veces la persona que comete error, para que no se le diga, Señor, toman una postura como la postura de Agar. Somos despreciativos, tomamos una posición de juzgar, de enojo, de ira, y muchos terminan yéndose del camino de la fe, Señor. Por eso, Señor, así como tú le saliste al encuentro, enviaste a tu ángel, tu mensajero, enviaste a ese ser, Señor, para que hablara con Agar y le dijera que regresara. No podía, Señor, seguir ella sola, embarazada, en unas condiciones que seguramente su vida estaba en peligro por todo el camino que tenía que ir de Canaán hacia Egipto, porque ella era de Egipto, Señor. A lo mejor no conocía el camino, Señor, y se perdería en medio del desierto, las bestias o cualquier situación que hubiese podido vivir, Señor. Por eso, Señor, hoy te pedimos perdón por esas malas decisiones, por esas cosas, Señor, que a veces conociendo la Escritura, conociendo la palabra, aún seguimos tomando decisiones equivocadas, erradas, Señor. Pasamos por encima de la autoridad de su palabra, pasamos por encima de las promesas que tú nos has dado y que en su tiempo se cumplirán, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a saber esperar y a permanecer en ese camino que tú nos has dado, Señor, bajo esa promesa, Señor. Perdona nuestros errores, Señor, porque a veces no queremos reconocer que sí, que somos nosotros los que estamos fallando, los que somos gestores de pleito, de contienda, porque somos gestores de situaciones que ahora mi casa y mi familia estamos viviendo. Una situación económica apretada, una situación económica de estrechez, porque hemos tomado decisiones no sabias, Señor. Porque no nos pusimos, Señor, y hemos dicho, Señor, no lo hago, no me quedo, esto es lo que debo hacer, y sostenernos en esa decisión, Señor. Perdona si nos falta ese carácter, Señor, de quedarnos, Señor, bajo un temperamento, bajo una decisión que seguramente en algún momento traerá discordia, traerá enemistad, pero seguro tú le hablarás a la persona, al caballero, a la dama, al hijo, a la hija o al familiar, que era lo correcto, Señor. Por eso, gracias, Señor, por la enseñanza hoy que nos das a través de esta mala postura, Señor, que tuvo Agar debido a una mala decisión, Señor. Que se aprovechó, Señor, de su condición, que se aprovechó de la incredulidad, de la falta de fe, de la esposa, de la señora de la casa, Señor. Pero tú aprovechaste esa situación para poder traer bendición y redención a aquel que se encontraba en lo más abajo, Señor. En Cam, siervo de siervos, Señor. Y tú lo pusiste, Señor,
Tú los trajiste, Señor, también, pero también tienen que cumplir un propósito de ser opositor para su pueblo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por la palabra. Perdónanos, Señor, si hemos actuado incoherente, si tomamos decisiones porque soy yo, porque me quiero aprovechar del afecto, del cariño o de cualquier situación de mi casa, de mi empresa o de la buena voluntad que tiene una persona. Por eso, gracias Dios, gracias Señor. Bendíganos, bendito Señor. Bendiga a los hermanos de Medellín, a Elina, a su esposo. Por mi hija, Señor, guárdala también allí en Medellín, Señor. Gracias por todas las bendiciones que le ha dado a ella, Señor. Por ese nuevo sitio donde ella está viviendo, Señor. Gracias por todas las cosas que nos has podido darle, Señor, para que ella siga su camino en ese estilo de vida nuevo que tú le has dado a ella, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hermanos en Bogotá, con Yané, con Neila, Señor, con Marta, con Rosita, con todos aquellos, Señor, que de una u otra manera se reúnen a escuchar su mensaje, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor, gracias por esas oportunidades de labor, de trabajo. Ayúdanos a todos, Señor, para que tengan la oportunidad, Señor, de suplir necesidades en casa y en la familia, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí en Bucaramanga, Señor, aquí en la iglesia. Bendígalos, guárdalos, ayúdalos, Señor. Bendiga, Señor, su trabajo, su tarea, su bendición. Bendito Señor y soberano Cristo. Bendiga a los hermanos que están allí en las redes, esas 20 personas que están ahí escuchando la palabra y el mensaje. Para ellos sea la bendición esperada, Señor, y que les haya llegado su palabra y el mensaje que tú nos has dado. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones erradas, equivocadas, y ahora, Señor, tenemos que llevar a cuestas esa decisión. Pero hoy te pedimos y te decimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir caminando dentro de ese plan tuyo, Señor. Bendíganos a todos, Señor. Oramos por Israel, Señor, oramos por tu pueblo, oramos, Señor, porque tú serás el que defenderá a su pueblo. Llevas años y años, generaciones y generaciones sosteniendo a su pueblo, Señor. Que no confíen en el brazo de carne, sino que confíen en el Dios de la gloria, en la victoria, ese Dios que ellos han conocido muy de cerca, Señor, y que hablan con tanta orgullo de ese Dios que los ha defendido, que los ha sostenido, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Bendiga a los hermanos que están enfermos. Guárdanos, Señor, de esta plaga, de esta virosis, Señor, que está entrando en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Cuídanos, Señor, para que ninguna enfermedad toque la puerta de nuestra casa, Señor. Bendíganos, guárdanos y protégenos. Y ahora llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Bendíganos a todos, bendito Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.